Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a un episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en esta tarde traemos un invitado excelente que nos compartirá información sumamente relevante e importante para todos aquellos pacientes que están interesados o están calendarizados o están cercanos a recibir una operación. Cuidados antes y después de los pacientes que van a realizarse una operación. Con nosotros tendremos a una doctora médico cirujano staff del Hospital Centro Médico Hondureño, que nos estará acompañando para darnos los detalles. Te comparto el dato de esta semana. Un estudio reciente de inteligencia artificial ha revelado que la utilización de esta tecnología ha sido capaz de detectar 20% más el cáncer de mama que un médico especialista radiólogo. Súper interesante, lleno de posibilidades, particularmente diagnósticas en el área de la medicina. Este estudio realizado en Suecia nos comparte esta información y el potencial que tiene la inteligencia artificial para el uso en la ciencia médica. Vamos a poder identificar más tempranamente, vamos a poder identificar a mayor cantidad. ¿Y esto a qué se resume al final? Que seremos capaces de evitar que problemas como el cáncer de mama puedan prolongarse y hacerse una complicación que sea luego difícil de tratar. Ahora nuestra parte más importante, claramente nuestro episodio con la doctora Elvia Soriano. Tenemos con nosotros esta tarde. Ella es médico especialista en cirugía general, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente ejerce como médico especialista en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y de igual manera es staff del Hospital Centro Médico Hondureño. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Alcerro. Para mí es un privilegio estar el día de hoy compartiendo con usted y con nuestros pacientes. Bien, entrando ya de lleno en la conversación, dentro de estos pacientes que siempre estamos preparando, y me gustaría decir tal vez no solo los que van a necesitar algún tipo de procedimiento quirúrgico, sino que para cualquiera en realidad, que en cualquier momento uno nunca sabe, voy a tener un accidente y tengo que estar listo. En estas cosas que vamos a prever o preparar para nuestros pacientes antes de cirugía, ¿qué cosa diría usted que definitivamente tengo que hacer antes de operarme o de una intervención quirúrgica? Eso, como dice usted, todo mundo tiene que hacerlo. ¿Alguna recomendación en particular? Definitivamente que cumplir con el ayuno estipulado por el procedimiento anestésico que se va a someter. Creo que es lo más importante, que definitivamente puede o no cancelar su procedimiento quirúrgico. Ahora, hacerle entender a la gente que hay tiempos. Así es. Por ejemplo, para líquidos podemos esperar hasta 2 horas antes del procedimiento y los sólidos 6 horas, dicen las nuevas guías. O sea que ya no es un ayuno tan prolongado, pero sí se debe cumplir con ese tiempo. En el caso de que sea una cirugía que es inminente, me la tengo que hacer, usualmente, ¿qué sucede? Eso es la otra parte de la moneda. Cuando es una cirugía de emergencia que la vida depende de ese procedimiento quirúrgico, pues no importa. Básicamente que el paciente entra como esté en ese momento. Ahí sí. No importa. Normalmente sonda nasogástrica. Así es. En quirófano se toman ciertas medidas para evitar que puedan surgir algún tipo de complicaciones. Se coloca una sonda nasogástrica que se retira después. El paciente no se levanta después del procedimiento con ello, pero idealmente debe ser ese tiempo. Si es una cirugía de emergencia, pues ni modo, como esté el paciente. Dentro de las cosas que pudiéramos modificar, o sea, yo voy a programar una cirugía, ¿qué tipo de factores modificables puedo arreglar o he de arreglar antes de una cirugía para tener mejores resultados? Ok, súper importante la parte del tabaquismo. Todos aquellos pacientes que fuman o tienen este hábito de 1 cigarrillo, 2 cigarrillos al día, lo ideal es que 4 semanas antes del procedimiento no consuman ningún tipo de cigarrillo, por ejemplo el tabaco,
4 semanas después. ¿Por qué es importante el cigarrillo? Porque afecta todos los procesos de cicatrización, ¿okay? Y además de eso, pues algunos pacientes pueden modificarse el índice de masa corporal o el peso para evitar ciertas complicaciones en el procedimiento. No es totalmente una contraindicación, pero idealmente debe llevar un índice de masa corporal entre 30 y 35 de peso. ¿Azúcar? ¿Los pacientes diabéticos, alguna consideración en particular? Sí. Bueno, los pacientes diabéticos deben estar compensados previamente evaluación de su médico internista, pero idealmente deben tener menos de 180 de glucometría el mismo día del procedimiento. Pues todo esto lleva su proceso, pero lo mejor es llevarlo en una euglicemia para el paciente diabético. Y ahí, particularmente por las mismas características, que aumenta las posibilidades de que exista algún tipo de complicación. Así es. Entonces, con todo esto lo que nos suma es que vamos a evitar o vamos a disminuir los riesgos, por ejemplo, de infección del sitio quirúrgico, infección de la herida, que la herida cicatrice de una manera más lenta o cicatrice mal. Okay. Todo esto nos suma. Ahora, de nuevo, siempre pensando en aquellas que podemos programar. Digo, me meto al gimnasio, si me voy a operar dentro de una semana, hago cardio, fortalezco alguna cosa, tipos de dietas que debo de consumir previo a una operación, ¿qué cosas puedo para que mi cuerpo esté en las mejores condiciones? Ok, idealmente los pacientes pueden someterse a ciertos tipos de dietas que son hiperproteicas, que pueden ayudar a mejorar la cicatrización. No específicamente vamos a decir tiene que comer esto y esto y esto, pero sí yo les recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, el huevo es la fuente de proteínas más barata que tenemos en nuestro medio y lo pueden utilizar tanto antes como del procedimiento como después del procedimiento sin ninguna contraindicación, a menos aquellos que sean alérgicos, ¿verdad? Sí. En cuanto al ejercicio, doctor, en realidad de mi parte no les recomiendo nada en especial, porque generalmente nuestras cirugías son tórax, abdomen y cuello. Sí. No necesito una rehabilitación muscular, a menos que sea pues un paciente con una hernia gigante, que yo necesite preparar su abdomen para esto. Sí. Pero por lo general no es que lo mando a rehabilitar o habilitar un músculo. Ok. Y luego, tal vez esto más inclinado hacia las mujeres, pero sí explicarles un poquito tal vez a la gente por qué son ciertas nos, digamos, o el por qué no me puedo maquillar o el por qué no me puedo pintar las uñas. Cuando yo voy hacia un quirófano, ¿qué es lo malo en tener este tipo de finezas que normalmente la mujer siempre lo hace? Sí, es súper importante porque estos cosméticos, por ejemplo, nosotros en realidad lavamos la piel antes y después. Estos cosméticos pueden tener algún tipo de bacterias que pueden ser contraproducentes para la herida, número uno, en la parte cosmética. Y pues las uñas, las mujeres generalmente andamos con nuestro esmalte, eso perjudica la sensibilidad de algunos aparatos electrónicos que usamos como para medir la saturación, para medir la pulsioximetría. Entonces hay que evitarlo y hay que retirarlos antes del procedimiento idealmente. Y luego con respecto a las medicinas, hay pacientes que se presentan y tienen múltiples enfermedades, utilizando múltiples medicamentos. ¿Deben de dejar de tomar estos medicamentos? ¿Se continúan estos medicamentos? ¿Hacemos algún tipo de transición? ¿Cuál es usualmente la indicación? Es súper importante, doctor, porque nuestros pacientes casi siempre van a tener o hipertensión o diabetes, insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente hipertenso el día de la cirugía debe tomar su medicamento porque puede estar hipertenso al momento del procedimiento. Además claro, que puede tener ansiedad, que eso le va a elevar la presión arterial. Entonces sí debe tomar su medicamento en el día de la cirugía, también lo tiene que tomar el día después de la cirugía. Y pues los pacientes diabéticos, preferiblemente si utilizan hipoglicemiantes orales, el día de la cirugía no lo toman porque ellos están en ayuno. Entonces, claro, si llegan con una glicemia muy baja, pues también es contraproducente. Entonces sí se deben continuar los medicamentos de aquellas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Uh-huh. Ok, normalmente ahora, los únicos que en algún momento, si hay algún anticoagulante que se hay utilice, que evitarlo, ok. Cuando el paciente está anticoagulado por cualquier tipo de enfermedad, lo evitamos.
Si es un anticoagulante tipo Vadiquet, enoxaparina, lo evitamos 24 horas antes del procedimiento, y si es una aspirina, por ejemplo, deben ser 7 días antes del procedimiento por los riesgos de hemorragia que puede haber en la cirugía. ¿Alguna variabilidad en la hora del día que yo me haga la operación? ¿Importa o no importa? En realidad no importa, ¿ok? Lo ideal, lo que hacemos es para que el paciente no esté con ayuno tan prolongado, operar en la primera hora del día, pues porque Sí. es más confortable para el paciente y para el cirujano también, pues viene un poquito más fresco. Entonces, no es que si me opero más tardecito o de noche... Aunque hay por ejemplo, ahora las nuevas guías, doctor, dice que si el paciente con apendicitis aguda viene a la medianoche, no hay que correr. Él puede esperar 6, 7 horas que se opere cuando el cirujano haya descansado, no lleve todo el estrés del día. Y pues como es una cirugía que sí es urgente, pero no le va a quitar la vida, podemos esperar 5 o 6 horas a que amanezca para operarlo tranquilamente. Y mientras tanto, nada más hidratarlo. Hidratarlo, sus analgésicos, sus antibióticos y que esté tranquilo esperando su procedimiento. Ok. Y luego, ¿qué ropa me puedo poner para cirugía? O sea, ¿tengo que ir vestido de gala? ¿O importa o no importa? ¿Me van a dar algo? No. Usualmente pregunto esto porque a veces siempre existe la inquietud de qué va a pasar con lo mío. Entonces, pero tampoco puedo llegar sin nada. O sea, ¿qué usualmente se le dice al paciente antes de que vayamos a un procedimiento? Lo más recomendable es que el paciente llegue con su ropa holgada, preferiblemente que él se sienta seguro, que se sienta cómodo, ¿ok? Al momento de la cirugía él se va a despojar de toda su ropa, va a ir solamente con su batita de quirófano, entonces no necesita absolutamente nada especial, pero la recomendación es que lleve su ropa cómoda, que él se sienta cómodo. ¿Y si me da frío? No se preocupe que ya le ponemos su colchita. Para después de la cirugía, siempre creo, surgen las preguntas de que qué debo de hacer con los cuidados de mi herida. De alguna manera, curaciones, no curaciones. Yo entiendo que de pronto puede variar de acuerdo al tipo de procedimiento que se realice, pero en general, ¿cuál actualmente son las recomendaciones para aquel que va a casa y tengo que tener una enfermera? ¿Voy a necesitar algún tipo de líquidos para poder hacer curaciones? ¿O cómo se maneja actualmente? Ok, muy bien. Si es una herida contaminada, debe hacer una curación específica por una enfermera o por un personal médico y se le agregan algunos agentes cicatrizantes que van a mejorar el proceso de la cicatrización de la herida. Pero cuando estamos hablando de cirugías que son controladas, no infectadas, o cirugías que generalmente son electivas, la recomendación es únicamente curación simple en la casa durante el baño, agüita y jabón. De hecho, el mismo jabón neutro que se usa para la piel. Sí. No restregar, no aplicar mayor cosa, no cubrir la herida, sino que al aire libre, como está en su casa, está protegido, no el polvo, no bacterias, únicamente una curación simple. ¿Y eso lo puedo hacer a partir del día 1? ¿Me puedo bañar ya después del día 1? Desde el primer día. No tengo que esperar a que me quiten los puntos. Nada, más bien de hecho desde al siguiente día usted se levanta, se baña, se toca su herida, se la lava, se la cura y no pasa absolutamente nada. Hidratarla probablemente sí. No hay en la actualidad alguna utilización de vendajes sellados. ¿Sirve, no sirve? Sirve en algunos de heridas contaminadas, que son muy contaminadas, sí, o que tienen riesgo de formar alguna colección, algún seroma en el sitio quirúrgico, pero nosotros lo preparamos al paciente y le explicamos qué está pasando, por qué va a quedar con ese vendaje compresivo, por qué va a quedar con ese vendaje a succión, por ejemplo. Sí. Pero por lo general no se utiliza con tanta frecuencia. Va a depender del tipo de herida, si es una herida contaminada o el riesgo de que se forme esta colección. ¿En cuánto tiempo saldrán los puntos? Va a depender de dónde sea la herida. Por ejemplo, en la cara se retiran mucho más antes. ¿Por qué? Porque en la cara cicatrizamos mejor. La piel tiene una regeneración más rápida. Entonces, si es la piel de la cara, pueden ser de 5 a 7 días. El resto del cuerpo más o menos ronda entre los 10 días y los 15 días. No más de eso. ¿Qué usualmente sucede si
me quedan los puntos más tiempo? ¿Qué pasa? Es un cuerpo extraño, entonces este cuerpo extraño va a ser una reacción inflamatoria mayor y incluso se puede infectar. En ese caso sí, si no lo hacemos a tiempo, el hilo o la sutura que nosotros utilizamos va a crear una reacción muy grande que puede llegar a crear una cicatrización anormal, un queloide o incluso infectar la herida. Pues. ¿Me va mejor si me ponen grapas o el hilo normal? No pasa o nada. como... Lo que sí hay que tener en cuenta es que el paciente no sea alérgico a los metales. Podemos utilizar tanto sutura como grapa, no absolutamente nada. Eso es a beneficio nada más del cirujano. De la rapidez. Se vuelve uno un poquito más eficiente. Mencionaba algo de las comidas previo. Siempre a veces sale la pregunta de que hay ciertas comidas que me pudieran contaminar o podrir la herida. Muchas creencias en esa dirección. ¿Es real eso? Realmente es un mito, doctor. La recomendación y lo mejor es que el paciente se alimente tal cual su dieta. ¿Okay? Sí. Los primeros días tal vez porque la movilización puede ser un poquito dolorosa, aquellos alimentos que le dan coles o que le dan demasiados gases, sí evitarlos, 5 o 7 días, pero en realidad el huevo no pudre la herida, el arroz no pudre la herida, puede comer cualquier tipo de carne, no hay ninguna contraindicación, a menos alergias ya conocidas, pues, pero en realidad no. ¿Y son mitos. se receta generalmente o se indica algún tipo de medicamentos que acelere el proceso de cicatrizar? Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Existe, por ejemplo, el Ensure, son altos en proteínas, también existen algunos suplementos que si nosotros pensamos que el paciente en algún momento está desnutrido o previamente conocemos que está desnutrido o alguna deficiencia, lo podemos agregar en el proceso postoperatorio. Más estado nutricional. Sí, más asociado al estado nutricional del O sea, paciente. Colágeno, por ejemplo, que ahora No, está de moda, no me va a hacer. No es necesario. No, se ha vuelto súper popular. Sí. Y luego, siempre para ustedes particularmente que trabajan en la pared abdominal, ¿qué tan importante sigue siendo la movilización temprana? O sea, que el paciente se levante de su cama, que en la medida que él se sienta cómodo pueda irse independizando un poco. Okay. Eso es súper, súper importante porque el paciente cree que está incapacitado totalmente, que no se puede movilizar ni siquiera de su cuarto. Lo ideal es levantarse, empezar a deambular en las primeras 4 a 6 horas postoperatorias. ¿Qué pasa? El cese de la actividad física puede predisponer a formación de trombos. Entonces, la recomendación es empezar a movilizarse a 4 o 6 horas después de despertar de la anestesia. O sea, eso va a ayudar en general tránsito intestinal, que no vaya a formar un coágulo. Y de nuestra parte que trabajamos con neumoabdomen, entonces eso hace que se metabolice más rápido todo eso, que salga ese gas que nosotros utilizamos y hay menos dolor abdominal postoperatorio si empezamos a movilizarnos antes. Y luego una de las consultas comunes que de pronto, dependiendo del tipo de procedimiento que se realice, pero que sí está como parte de lo que va en la lista, ¿cuándo puedo manejar? O bueno, okay. ¿Cuándo puedo viajar? Ya sea porque tengo que ir a regresar a mi casa. En nuestro caso, que son cirugías abdominales que pueden ser un poquito más temeroso al paciente, manejar. Yo les recomiendo los primeros 15 días sí un reposo relativo en su casa, pero después del 15º día ellos pueden y regresan a su vida normal. ¿Okay? O sea que en realidad va a ser 2 semanas de reposo lo que realmente se va a indicar para estar tranquilo. Sí, relativamente. Doctora, ¿qué diría usted que estamos haciendo mejor en relación a las complicaciones que a veces pueden surgir en un quirófano? Y le digo esto porque muchas veces el temor de la gente para llegar al quirófano está relacionado con un incidente aislado. Llámese, me dejaron una gasa o le dejaron a alguien en algún momento una gasa dentro del abdomen, que es un incidente sumamente aislado, pero ¿qué estamos haciendo nosotros dentro del quirófano para mitigar o minimizar las posibilidades de que este tipo de cosas puedan suceder? Ok, doctor. La OMS tiró una nueva recomendaciones que nosotros las seguimos, de hecho en todos los países se sigue, que es una lista de verificación quirúrgica. ¿En qué consiste esta lista de verificación quirúrgica? Todo el equipo quirúrgico se presenta porque nos conocemos, sabemos el nombre del paciente, todo el equipo lo escucha.
Sabemos qué procedimiento se le va a hacer, si es un miembro, si es del abdomen, cuál es su diagnóstico y cómo estamos empezando la cirugía. El material está estéril, no está estéril y con cuántas, decía lo de las gasas, con cuántas gasas iniciamos, porque así con las mismas que iniciamos, con las mismas vamos a terminar. ¿Okay? Esto se llama la lista de verificación quirúrgica y creo que es lo más seguro que ha resultado en el quirófano para evitar este tipo de complicaciones. Excelente. Antes de cerrar, sí me interesaría que nos compartiera de pronto alguna historia, alguna anécdota de experiencia que hice en relación a lo que hemos estado conversando, llámese experiencias de pacientes que de pronto tuvieron alguna característica o algún episodio antes o después o algo que usted recuerde con claridad. Ok, doctor, fíjese que en algún momento de mi práctica quirúrgica un paciente me dice, doctora, estoy mareado, no me puedo ni levantar porque me duele la cabeza, entonces ya consultándole qué es lo que ha estado comiendo. No, que mi mamá solo me ha dado tortilla con queso y unas cuantas verduras y pues, obviamente ahí está el meollo del asunto. No se estaba alimentando bien, probablemente estaba hipoglicémico, Claro, deshidratado y todo el montón de problemas que pueden surgir por la La mala alimentación. La importancia de abrir las puertas a la gente y decirle, mira, no hay restricción. Lo que Así sea es. que sea nutritivo, definitivamente hay que incluirlo como parte de la dieta en aras de poder tener todos los nutrientes para una adecuada cicatrización. Así es. Educarlos tanto al paciente como al familiar, qué es lo que debe hacer. Sí, porque muchas veces, no sé si es que uno o el otro no es el que escucha o uno es que el otro que está muy metido en la preocupación del procedimiento o no, pero sí a veces conviene siempre tener de pronto una persona adicional al momento de dar instrucciones. ¿Alguna otra cosita, algún consejo final que quisiera compartir con la gente que nos escucha? Ya para finalizar, se nos está terminando el tiempo, pero sí quiero que se lleven algo que vayan a recordar por el resto del día. Bueno, sigan las indicaciones de su médico. Es bien importante que a las evaluaciones, tanto preoperatorias como postoperatorias, vayan acompañados de un familiar, porque alguna información se puede escapar por el estrés, por los nervios del procedimiento. Entonces, siempre es importante ir acompañado y pues escuchar muy bien las indicaciones del médico. Doctora Soriano, un gusto que nos haya acompañado y esperemos tenerla pronto nuevamente. Muchas gracias, doctor Cerro. Estoy a la orden siempre. Gracias por acompañarnos a un episodio más. Si este contenido te ha parecido relevante y de interés, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente sesión posturno.